En esta ocasión nos encontramos con Mario Laborín. Él es el coordinador económico de Josefina Vázquez Mota. ¿Quién es Mario Laborín? ¿Cuál es su desarrollo profesional? Vamos a la siguiente semblanza. Mario Laborín Gómez es contador público con maestría en administración y especialización en finanzas por el TEC de Monterrey. Es fundador del primer mercado de derivados en México, Mexder. Dentro de su experiencia laboral se encuentra la presidencia y dirección comercial de ABC Holding. Fue director general de Banco Mex del 2000 al 2008 y director general del Banco de Desarrollo Nacional Financiera. Fue director general de Bancomer de 1991 al año 2000. Ha sido miembro del gabinete presidencial, exmiembro del comité de la Universidad de Harvard sobre el sistema financiero mundial y vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Mario Laborín es coordinador económico de la candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Me da muchísimo gusto verte. Igualmente, tiempo, ¿no? Que Hace no nos tiempo, veíamos, ¿no? Pero pues aquí andamos en la misma y bienvenido aquí a Efecto Financiero. te agradezco muchísimo. Joel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Joel, por supuesto, como ya saben ustedes, amigos, Joel no solamente es un amigo, sino que además es un analista y es un columnista muy destacado del periódico Reforma. Los jueves, la columna, ahí en Negocios. Reforma. Negocios, por favor. Negocios de Reforma. Así es, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme, buenas noches a todos. El énfasis es abrumador en la parte de la educación. Así es. La educación parece que es el común denominador de todo el eje transversal que pretende Josefina. ¿Nos puedes decir, es correcto esto? Sí, con mucho gusto. Mira, la educación no es un tema a lo mejor que vende tan fácil como decir que vamos a crecer al 6-7%, pero si analizamos la historia de todos los países que han crecido, Corea, todos los asiáticos en general, han crecido en el largo plazo gracias a que invirtieron fuerte en la educación. Corea del Sur, por ejemplo, una de las quejas que tenían los alumnos era que los querían llevar a la escuela hasta los domingos. Entonces, la educación al final es la estrategia de largo plazo. Hay muchas estrategias de corto, pero la educación sin duda es la que te hace que sea sostenible el crecimiento en largo plazo. México es un país donde tenemos que admitir que muchos mexicanos no saben bien hablar ni escribir el idioma español. ¿Cómo van a resolver eso que para mí, dentro del monstruoso reto que es la educación, el más rápido para poder conjuntar educación con productividad, eficiencia, generación de riqueza económica y oportunidades para todos, es el idioma? No, sin duda, mira, yo creo que hemos ido dejando la educación en manos monopólicas, por llamarlo de alguna forma, en manos del Estado en muy buena parte, sí, en lugar de haber generado competencia. Y yo te diría que es el idioma, y yo te diría que es las matemáticas, y yo te diría que es 20 años sin civismo. O sea, como que nos quedamos estacionados en una educación de hace 30, 40 años, que se empezó a reformar pues, en los últimos 10, pero pues tenemos, por ejemplo, una demanda impresionante de ingenieros, y las nuevas generaciones rehuyen a las matemáticas. Entonces, yo diría que el idioma sin duda, pero también es matemáticas y también cosas tan básicas como el civismo, que es una sorpresa, yo creo, para muchos que la sacamos de la educación. Y es algo que es la base de la ética y la base del comportamiento y la base de muchas cosas. Entonces, yo creo que es una revolución educativa lo que estamos hablando. Mario, mira, una pregunta que me encanta hacerle a los asesores económicos de los candidatos es, los últimos sexenios de Carlos Salinas a Calderón, la parte económica ha estado en manos de la misma escuela. Ya conocemos quiénes son, de dónde son egresados, a qué corriente económica representan, y prácticamente han sido los que mantienen los equilibrios, ¿no?, de finanzas públicas, de cuenta externa y demás. Calderón quiso diferenciarse por el empleo, incluso se autonombró el candidato al empleo, lo cual no ha sido muy fructífero. ¿Cuál sería la parte diferenciadora en políticas de este tipo de Josefina Vázquez Mota en su gobierno? Mira, Joel, me parece muy buena pregunta y hay que ponerla en el contexto. ¿Cómo hacer lo que Brasil logró? Crecer y ser el centro de atención. Sí, con mucho gusto. Mira, yo estaba tratando de
poner esto en contexto para ver qué es lo que ha pasado, porque lo primero que tuvimos que resolver fue el incremento tan brutal de deuda que tuvimos, que quebramos al país, que no teníamos crédito ni siquiera para las tarjetas de crédito. Si te recuerdas, decía Valid Only in México, o sea, ni para eso nos daban crédito. Si usted tiene menos de 30 años, esto fue en 1982, cuando se le ocurrió al presidente López Portillo expropiar, más que nacionalizar, expropiar los bancos nacionales. ¿Sí? Y luego llegamos al caos del control de cambios. Exactamente, donde te vendían $200 haciendo fila en el aeropuerto con tu boleto de avión en la mano para salir a Estados Unidos. Ahí te vendían $200, por carretera te vendían 50 sellándote el pasaporte. Eso fue lo que vivimos, eso nos retrasó 20 años, fácilmente. Bueno, después de todo eso y el incremento de la deuda, la inflación, que al final la inflación, devaluación, es lo que empobrece a la gente, es lo que destruyó el patrimonio. Después de eso se trata de remediar, se empieza con una política de privatización que nos vuelve a dar un golpe, ¿no? En el diciembre del 94, y ese golpe lo que hizo al sistema financiero fue que pasara la mayor parte de manos de extranjeros. Ya no había capital local, pasó a manos de extranjeros, se prefería que fueran bancos fuertes, pero que funcionaran. Y yo creo que fue una decisión correcta. Pero no tuvimos bancos por 20 años, para efectos prácticos. Eso explica mucho el 23% de penetración financiera y todo eso. Bueno, todo eso se tuvo que arreglar. Arreglar un problema de ese tipo, pues toma tiempo. Sí, en 15 días. No se arregla en 15 días. Entonces tenemos ya, yo te diría, un par de sexenios con inflaciones más parecidas a Estados Unidos, por primera vez en 40 años con tasas fijas de interés. Por eso vemos que ahora la gente puede tener vivienda. En estos 2 sexenios se han construido más viviendas que en toda la historia de México. Producción de automóviles, compra de automóviles, compra de todo. O sea, simplemente tenemos un sistema bancario con tasas fijas. O sea, antes teníamos un sistema donde no sabías que ibas a pagar el mes que entra. Inflaciones en un sexenio de 3000%. Las tasas de interés arriba del 100%. No había forma de hacer negocio. Entonces, una parte fue estabilizar, estabilizamos. Ahorita tenemos un país con deuda externa negativa. O sea, tenemos dinero en caja. Es algo que cualquier país del mundo, ahorita, en la peor crisis de los últimos 80 años, estaría vuelto loco con tener un balance como el que tenemos.